Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Muy buenas noches. Por desgracia, nuestro país se ha caracterizado por crisis recurrentes. Los 80s y los 90s no fueron nada sencillos por los desaciertos en la política pública de los gobiernos. De ahí la importancia de las herramientas estadísticas a nuestro alcance para que todos podamos anticipar las vicisitudes de lo que sucede. Esta noche nuestro invitado es José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Este instituto que da cabida a expertos que día a día toman decisiones en las empresas e en instituciones financieras, está de manteles largos. Y es que se acaban de cumplir 20 años del indicador IMEF, termómetro adelantado de cómo va la actividad. No fue sencillo elaborarlo, pero ahora ayuda en la toma de decisiones. ¿Para qué sirve este indicador IMEF? Invito a que nos acompañe. José Domingo, un verdadero placer, gracias por acompañarnos. Alberto, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. No, pues siempre un placer, José Domingo, y pues entiendo que están de manteles largos porque pues se cumplen 20 años de un indicador muy importante que es el indicador IMEF, que para los que hacen análisis, pues entiendo es una herramienta que se ha convertido en algo muy importante para conocer lo que está sucediendo en la actividad económica de forma anticipada, que eso es muy importante. 20 años, ¿verdad, José Domingo? Así es, Alberto. El indicador IMEF cumple 20 años en este 2024. El indicador IMEF es un índice que nos ayuda a saber cómo va la economía, el entorno económico, y está construido bajo una encuesta que se le hace a 450 empresas más o menos, y tiene como finalidad orientarnos hacia dónde va la actividad manufacturera y no manufacturera. Ahora, entiendo que no fue fácil el tener este indicador, ¿verdad? Hoy lo tenemos, pero entiendo que tuvo que trabajarse demasiado para que se hiciera realidad este indicador, ¿verdad? Así es. Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México y que por cierto es socio del IMEF desde hace 32 años, tuvo la idea a principios de los 2000 de crear este indicador IMEF. Él cuenta que seguía a Alan Greenspan, y Alan Greenspan decía que el indicador que más seguía era el IPM, el indicador de los gerentes de compras de Estados Unidos. Exactamente. Y entonces Jonathan dijo que ese indicador lo deberíamos tener en México, y a partir de ahí se puso a trabajar en él con una tesista que tuvo, Lorena Domínguez, y en el 2003 el IMEF firmó un convenio con el INEGI para tener el soporte metodológico del INEGI, y en 2004 empezamos a tener sesiones del Comité del Indicador IMEF, y en 2004 se publicó el primer boletín de nuestro indicador IMEF. Ahora entiendo que trabaja mucha gente, ¿verdad? En este indicador ahí dentro del IMEF. Hay varios comités, entiendo, que revisan este indicador que sale cada mes, ¿verdad? El indicador es el resultado de una encuesta mensual que se hace a más o menos 450 empresas. Todo el trabajo de enviar los cuestionarios, recibir los resultados, analizar la información, se hace en forma interna dentro del instituto, pero tenemos el Comité del Indicador IMEF. En el Comité del Indicador IMEF está compuesto por alrededor de 20 economistas de gran prestigio, entre ellos Jonathan Heath, Julio Santaella, Jessica Roldán, Gabriel Casillas, Ociel Hernández, que es su presidente actualmente. Ociel de BBVA, ¿no? Así es. Y todos ellos lo que hacen es hacer un análisis de la coyuntura económica, y a partir de ahí interpretar los resultados de las encuestas del indicador. Ahora, José Domingo, entiendo que ha habido épocas en las que el indicador ha revelado cosas que luego el gobierno rechaza, ¿verdad? Como el anticipar la situación de una recesión, ¿verdad? Entiendo eso sucedió con Calderón, ¿no? Así es. En la crisis financiera del 2008, el indicador IMEF fue el primer indicador que empezó a señalar que venía una recesión. Y nosotros en el IMEF, a través del indicador IMEF, fuimos los primeros en decir que la economía iba a entrar en recesión. Efectivamente, tuvimos llamados de atención del gobierno de ese entonces.
Lamentablemente para el país, pero afortunadamente para la credibilidad del indicador, se presentó la recesión. ¿Cómo fue el último indicador que se dio a conocer? El indicador del mes de agosto, recordemos que los indicadores los presentamos el primer día hábil de cada mes. Exacto. En este caso tocó en principios de agosto, lo denominamos debilitamiento a la vista. Lo que estamos viendo, hay que recordar que el indicador IMEF tiene una base de 50 puntos. Si el indicador está por arriba de los 50 puntos, quiere decir que estamos en expansión, y si estamos por debajo de los 50 puntos, quiere decir que estamos en zona de contracción. El indicador manufacturero ya lleva 4 meses por debajo de los 50 puntos, o sea, en contracción. Lo que nos preocupa más es que en este agosto está cayendo todavía con más fuerza. Cayó 1.7 y se ubica en 47 puntos. El no manufacturero todavía está por arriba de los 50 puntos, aun cuando ya lleva 30 meses arriba de los 50 puntos, pero ya se está frenando de manera importante. Y bueno, me parece que es bastante esclarecedor porque ustedes dieron a conocer este dato antes de que se dieran a conocer los datos del PIB al segundo trimestre. Estamos en una desaceleración, eso sí es un hecho. Nosotros lo que analizamos es que el cuarto trimestre del 2023 fue muy débil, permeó al primero y segundo trimestre de este año, y hoy en día estamos viendo un freno en el consumo, prácticamente sin crecimiento de la actividad industrial. Desempleo de mayo y junio tuvimos desempleos muy grandes, y eso nos llevó a reconsiderar nuestra expectativa de Producto Interno Bruto de 2% a 1.7% para agosto. ¿Cómo ves el cierre del año, José Domingo? Bueno, el cierre de año todavía lo vemos más complejo. Recordemos que tenemos de aquí a fin de año tenemos 2 eventos muy importantes. En el mes de septiembre, la reforma judicial, por un lado, la posibilidad de la desaparición de los órganos autónomos, y las elecciones en Estados Unidos. Eso va a tener un freno todavía mayor en actividad económica, y podría ser que todavía ese 1.7 fuera todavía más bajo. Sí, BofA, por ejemplo, está calculando 1% de crecimiento, y hay muchas firmas de prospectiva que ya están hablando abajo de ese 1.7% que ustedes calcularon. O sea que sí, las expectativas son bastante desfavorables, ¿no? Para el crecimiento económico de aquí al cierre del año, ¿no? Sí, así es, y de hecho estamos viendo además la inversión nueva se está parando. Vemos el último dato del primer trimestre de este año, en el cual la inversión nueva fue tan solo el 3%. Y un dato adicional, ese 3% de inversión nueva para este primer trimestre, si lo comparamos con la inversión nueva del primer trimestre de los últimos 3 sexenios, es la más baja en 3 sexenios. Desde el 2 de junio, cuando pues, se conocieron los resultados electorales, me parece que ya todo el mundo anticipaba que Claudia Sheinbaum iba a ser la ganadora, ¿verdad? Me queda claro. Pero había como cierta expectativa de que hubiera un mayor equilibrio en el Congreso, lo cual no se dio, ¿verdad? Y ahora pues tenemos pues un partido que tiene mayoría prácticamente absoluta, ¿no? Así es. Como en toda democracia, lo deseable es que haya división de poderes, equilibrio de poderes. Sin embargo, esto no se está dando, y eso crea incertidumbre a los mercados. Y lo vimos con la volatilidad que se dio después de las elecciones, no por el hecho de que ganara Claudia Sheinbaum. Eso creo que los mercados y todos lo sabíamos, que ya era prácticamente un hecho, pero sí por la posibilidad de mayoría calificada en las cámaras. José Domingo, ¿cómo viste la decisión del Banco de México de reducir las tasas de interés a pesar de que pues, la inflación ha seguido creciendo? No la subyacente, pero sí, por ejemplo, la agropecuaria, los servicios siguen bastante elevados. Bajaron la tasa de interés, tres de los subgobernadores votaron a favor, 2 en contra. De hecho, el propio equipo económico del Banco de México, digamos, modificó hacia el alza la inflación, como que no tiene mucho sentido. ¿Tú cómo lo ves? Claro, recordemos, como bien comentaste, donde está la mayor volatilidad en inflación es en la inflación no subyacente. Es la más volátil. Recordemos que es aquella que tiene que ver con los precios de los productos agropecuarios y energéticos, ¿no? Y es la que está teniendo mayor volatilidad. Así como sube muy rápido, puede bajar también muy rápido. Pero por otro lado, la inflación subyacente ha tenido una línea
a la baja. Lo importante es cuidar que no se vaya a contaminar la inflación subyacente de la no subyacente, ¿no? Y yo creo que es el tema que estuvo en discusión. Dentro del IMEF lo que estamos viendo en cuanto a política monetaria es que el año podría estar cerrando en 10.5. Esto es una de las, creo que quedan dos decisiones sí, más. septiembre y otra, ¿no? En una de ellas estamos pensando también que va a haber un recorte de un cuarto de... Para cerrar 10.50 y algunos economistas que dicen que hasta 10.25, pues vamos a ver. ¿Y Así las es. tasas? Perdón, ¿y la inflación? Bueno, la inflación estamos considerando que nuestra expectativa es de 4.60. Y para el tipo de cambio, José Domingo, que es otra variable que está bastante, digamos, nerviosa. Nuestro tipo de cambio está en 19 pesos al cierre de este año, pero sin perder de vista que pueden haber dos eventos que generen mucha volatilidad, que como ya dijimos, la reforma judicial y las elecciones de Estados Unidos. Sí, porque pues, ya sabemos que el tipo de cambio no solo responde a eventos internos, ¿verdad? Los eventos internos, pero aparte, en la parte exterior, pues un tema que ha generado que nuestra moneda se deprecie es el alza de las tasas de interés en Japón. Y la gente dirá, ¿y qué tiene que ver Japón? Es que los inversionistas andan buscando dónde están más altas las tasas de interés. Si están en México altas, pues invierten en México, pero si están en el yen, pues se van al yen, ¿verdad? Claro, no hay que olvidar que el 80% de las operaciones de tipo de cambio, bueno, más bien de la moneda México, peso dólar, se hacen fuera del país. Exacto. Bueno, pues José Domingo, muchas gracias. Enhorabuena con estos 20 años del indicador que pues nos permite hablar de lo que está sucediendo. Ya nos decías, el indicador que nos revela que la actividad manufacturera pues no va tan bien y la no manufacturera pues tampoco, ¿verdad? Y como que va en descenso. Muchísimas gracias, José Domingo. Alberto, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias, buenas noches. Como se ve, contar con esa herramienta que surgió en 2004 no fue fácil. Hay muchos expertos involucrados y 1 millar de compañías que cada mes dan información de cómo les va. Con Felipe Calderón, inclusive en el actual sexenio, pues las autoridades son reacias a hablar de recesión, pero el indicador deja claro si esa situación se proyecta. En Estados Unidos los expertos cuentan con el ISM, Institute for Supply Management, que revela igual cómo camina la economía por anticipado. Mientras se cuente con estos indicadores autónomos, mejor eficacia para tomar decisiones en independencia del discurso oficial, no siempre apegado a la realidad. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.